¿Cómo están amigos del Club Cuántico? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos junto a Marco nuevamente para llevarles un tema muy interesante de conversación. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy bien Ingrid. Hola amigos, ¿cómo están? Dispuestos a empezar un nuevo programa del Club Cuántico. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido tocado en Recurrente. algunos programas anteriores y es la ciencia en general. ¿Cuál es el objeto de la ciencia? ¿Qué pretende? Bueno, cuéntanos primero, ¿qué se define por ciencia? La verdad que no tengo claro una definición específica de ciencia, pero hay varias cosas que se le han solicitado, se ha requerido de esta actividad. Una de ellas es que se espera, o algunos esperan, sobre todo la filosofía espera que la ciencia demuestre la existencia de ciertos seres en términos filosóficos. Y la verdad que la ciencia no tiene, desde mi punto de vista, un carácter ontológico absoluto, o sea, no está preocupado de la existencia. Yo más bien diría que acepta la existencia como un hecho de la causa. En ese sentido, al hacer ciencia a partir de Galileo en adelante, uno cambia la pregunta de qué son las cosas por cómo evolucionan las cosas, y eso hace una diferencia significativa. Por eso es que la matemática, sobre todo en el caso de las ciencias duras, llega a ser tan importante, porque efectivamente lo que uno hace, y volvemos a términos filosóficos, es mirar cómo evoluciona el ser y no qué es el ser en sí. Ahora, hay momentos en que la ciencia se comporta o tiene características ontológicas, o sea, en el sentido que demuestra la existencia de algunos seres del mundo, pero en general lo que busca es tratar de entender cómo los procesos y cómo los fenómenos se pueden describir. Y eso es lo que la hace tan importante. Por otro lado, hay un punto que también me parece que es relevante, es por qué la ciencia tiene el impacto que tiene, o por qué se la venera tanto, entre comillas. Y la verdad que más que por la verdad en sí, es por los resultados, aunque a uno le parezca demasiado reduccionista esto. Es una de las actividades, o la actividad que ha logrado mejores resultados en términos de manejar el mundo exterior respecto de otras. Y eso lo hace tremendamente significativo. Muchas de las cosas que tenemos hoy día, si no el 100%, tienen que ver con la actividad científica. Hay un momento en que el ser humano produce tecnología y esas tecnologías no necesariamente tienen que depender de una ciencia. Pero en este momento la tecnología que tenemos es absolutamente, está imbricada con la existencia de la ciencia como actividad humana. ¿De qué forma la ciencia se preocupa de los fenómenos que estudia? Bueno, hay muchas ciencias y por lo tanto diferentes maneras de abordar el fenómeno que pertenece a cada una de ellas. Yo te puedo hablar solamente de las ciencias básicas, que son las matemáticas, un poquito aparte porque tienen un carácter diferente, la física, quizás la química y en algún grado la biología. Pero las que se llaman ciencias duras en general son la física y la matemática y la química. La manera de acceder al mundo en materia de representación es precisamente la matemática, nos guste o no nos guste. O sea, la gente dice no me gustan las matemáticas, pero lamentablemente es el instrumento a través del cual nosotros accedemos a la realidad, la consideremos objetiva o no. Y por lo demás porque es uno de los mecanismos que nos permite describir mejor los fenómenos, como te decía recién. Ahora, es tremendamente interesante el hecho de que muchas de las estructuras matemáticas que fuimos desarrollando previas a descubrimientos hayan servido precisamente para describir esos nuevos procesos, esos nuevos fenómenos que aparecen en la naturaleza, a nuestros ojos, o a nuestra percepción, o a nuestros instrumentos. En el caso de la relatividad, por ejemplo, el avance paulatino pero sostenido de la geometría durante el siglo XIX y principios del siglo XX significó que el mismo Einstein tenía instrumentos acompañados, ¿cierto?, por Marcel Grossman, que era el matemático que en el fondo lo ayudó para hacer la construcción matemática de su teoría. Existían ya elementos ideológicos que permitían representar lo que él quería decir. Y eso yo creo que es lo significativo.
el hombre va creando, va tomando de diferentes ámbitos de su quehacer y los va usando y los va aplicando en ciencia, ya sea en forma práctica o en forma teórica. Pero son instrumentos que aparecen no necesariamente, incluso en la época. Te voy a dar un ejemplo. Eudoxo, ¿no es cierto?, es del tiempo de Aristóteles, y él crea el método exhaustivo para calcular volúmenes. Y tienen que pasar más de 1000 años para que eso finalmente se materialice en lo que nosotros hoy día llamamos cálculo integral o cálculo infinitesimal. Entonces son ideas que vuelven cada cierto tiempo, y en el momento en que tienen que madurar y emergen de la manera que corresponde. Eso precisamente te iba a preguntar. En ciencia, tú hablabas de la importancia de los resultados. ¿Qué se puede considerar un resultado exitoso? ¿Algo que causa un impacto muy grande o que quizás deja secuelas que permiten hacer nuevos estudios? ¿De qué forma? Es que todas las anteriores, porque, bueno, principalmente para dar por válido un supuesto, una teoría, tú tienes que contrastarla con la realidad, que finalmente es tu contradictor inmediato, y eso significa el experimento. El experimento además tiene que ser realizado por otros investigadores, no solo por ti, tiene que ser corroborado, que está dentro de ciertos márgenes de error, etcétera, etcétera. Eso le da validez a la experiencia y le da validez a tu teoría, pero las teorías generalmente son siempre teorías abiertas. Siempre queda un pequeño espacio para la duda y para la transformación de tu teoría. Las teorías no son completas por una razón muy sencilla, porque cuando tú haces un análisis de la naturaleza, tienes que dejar muchas variables sin considerar. O sea, consideras aquellas que te parecen más relevantes, y por lo tanto hay otras que guardas en el baúl de los recuerdos, pero eso no significa que no estén ahí presentes. Y dependiendo del tipo de fenómeno que tú estás observando, esas pueden ser más o menos significativas, y por lo tanto en algún instante vas a tener que considerarlas inevitablemente. Finalmente los modelos matemáticos son aproximaciones a la realidad, no quiere decir que no la representen razonablemente bien, y lo que hace el científico es poner los límites, hasta dónde mi modelo es válido y hasta dónde mis especulaciones son válidas. La ciencia está, en opinión por ejemplo de Mario Bunge, que es un famoso epistemólogo argentino, llena de preguntas metafísicas. Pero en estricto rigor, yo estoy en desacuerdo con esa aseveración. Yo no diría que son hipótesis metafísicas, son más bien conjeturas que uno espera demostrar en el futuro. Por ejemplo, esta de, bueno, el azar es intrínseco a la naturaleza, o es una manera que nosotros tenemos de percibir la naturaleza precisamente porque hay incapacidad para acceder en forma completa a ella. Bueno, esas son preguntas que uno puede dejar entre paréntesis como los fenomenólogos, o puede sencillamente obviarlas o dejarlas como conjeturas, ¿no? Pero eso no hace a la ciencia menos rigurosa y menos exacta de lo que es actualmente. ¿Qué es una ciencia y qué no lo es? Bueno, es difícil la pregunta, porque tendría que hablarte del método científico, que también es algo que no queda absolutamente determinado. Han habido muchos intentos por darle una estructura a la ciencia lógica y formal. Yo creo que eso es un error. Dentro de ciertos rangos está bien, pero si eso lo transformamos en un absoluto, finalmente transformas la ciencia en una especie de cosa inamovible. Y por lo tanto lo más razonable es darle ciertos espacios de libertad. Ahora, una ciencia es algo que, te lo voy a decir de otra forma, una teoría o una hipótesis científica es algo que eventualmente puede ser falseable en el términos de Popper. O sea, yo puedo demostrar que eso no es correcto, ya sea a través de la experimentación o del análisis lógico, o refutable. Una hipótesis refutable es ciencia. Hipótesis o constructos que son construidos, son elaborados, valga la redundancia, sobre una base no refutable, dejan de ser inmediatamente ciencia. Esto no significa que uno no pueda tener conceptos a priori cuando hace ciencia. El problema es cuando lo pone como aseveraciones absolutas y dice que esas son correctas. ¿Cómo hace la ciencia entonces para estudiar elementos, aspectos intangibles, por ejemplo el tiempo? Bueno, el problema del tiempo es serio, ese es un problema grande, porque existen muchas opiniones respecto de eso, y hay quienes piensan que el tiempo en realidad es una ilusión, una manera de estudiar el devenir,
filosóficamente de nuevo el devenir del ser, el cambio, la mutación, y que sería en algún sentido un recurso muy humano para ese propósito. Hay quienes aseguran que el tiempo es una cosa muy real. Heidegger dice que bueno, distingue varios tipos de tiempo: el tiempo de la ciencia, el tiempo físico, el tiempo psicológico, el tiempo histórico, etc. Y los evalúa y los analiza desde la perspectiva de su entorno, de su contexto. Pero yo puedo hablarte del tiempo físico. E independiente de que el tiempo físico sea un recurso o sea un hecho de la causa, yo creo que juega un papel tremendamente importante prácticamente en todas las teorías físicas. Sin tiempo tú no tienes teoría física, es muy difícil elaborarla, salvo en termodinámica. Incluso en esos casos el tiempo también está implícito de una manera bien notable, que a lo mejor podemos conversar más adelante. Pero se le hizo una pregunta alguna vez a unos físicos de estos que determinaban regularidades en la naturaleza que te permitían construir relojes atómicos. A un reloj atómico en el fondo es buscar una regularidad en el mundo atómico que te permita definir o medir lo que es un segundo, etc. O sea, si hay un fenómeno que es recurrente, por ejemplo una vibración, bueno, tú dirás que el segundo corresponde a tantas vibraciones de tal molécula, de tal átomo, etc. Ese es el método más usado. Pero esa es una manera de medir. Y Heidegger decía precisamente que lo que hace la ciencia no es dar una definición de tiempo, sino que es medirlo. Entonces con eso queda abierto el concepto como tal. Yo te diría que el tiempo sí es real en muchos sentidos. Desde la teoría de la relatividad para adelante se demostró que ese constructo humano o no constructo humano, como queramos considerarlo, que se llama tiempo, está profundamente relacionado con el concepto de espacio. Y el espacio es una cosa que nos es absolutamente familiar y por lo tanto no podemos desglosarlo. Es muy probable que más adelante, y hay muchas personas que piensan y muchos científicos que piensan eso, esta noción de tiempo y espacio en realidad es una sola gran noción que es la que nos entrega la naturaleza cuando la percibimos. ¿Querías profundizar un poquito, nos comentabas sobre las manifestaciones del tiempo? Bueno, como te dije antes, hay muchas cosas que uno tiene que dejar en stand-by cuando estudia la naturaleza. Uno puede suponer, por ejemplo, que los fenómenos termodinámicos están en el equilibrio y por lo tanto no dependen del tiempo, y la pregunta empieza a ser si no se empiezan a imbricar y a juntar y a cruzar todas esas variables que uno ha dejado en algún momento aparte o las ha dejado ocultas. Hay fenómenos muy extraños que se describen, por ejemplo, en el caso de los agujeros negros, en donde el tiempo y un concepto que se llama entropía, que tiene que ver con el desorden y también tiene que ver con la temperatura, empiezan a juntarse. Y por lo tanto, hay muchos que piensan que muchos de estos problemas finalmente se van a resolver cuando nosotros entendamos realmente que las ecuaciones con las cuales tratamos no son ecuaciones solamente dinámicas, sino que además son ecuaciones termodinámicas. O sea, todo está imbricado en una sola gran... en un solo gran concepto. Esta tendencia que tenemos nosotros a aislar los sistemas es una tendencia muy humana y muy natural, en el sentido que eso te permite simplificar el problema. Pero a veces, bajo ciertas condiciones, la simplificación del problema la agrava, porque ahí los detalles comienzan a ser importantes. Es decir, aquellas cosas que en algún momento dejaste olvidadas en el baúl de los recuerdos empiezan a tener importancia y se empiezan a manifestar físicamente. O sea, cuando estás, por ejemplo, estudiando fenómenos del mundo subatómico, es muy probable que eso pase. Y fíjate que hay teorías, nosotros tenemos por la percepción, hay teorías que al contrario de lo que nosotros percibimos, esta continuidad del tiempo, dicen que en realidad el tiempo también es discreto. Así como en el mundo subatómico impera la mecánica cuántica para las partículas, para la energía, para la posición, etc., también eso debiera primar para el tiempo. Es decir, el tiempo debiese ser cuantizable. Es decir, quizás
este sentido tiempo continuo debe acabarse y los valores que ocupa a niveles muy pequeños, tiempos muy pequeños, es probable que sean discretos. Pero eso es una cosa abierta. Por eso es que esas preguntas no son metafísicas, sino que son conjeturas que quedan abiertas. Piensa tú que el problema de los átomos, que empezó el año 500 antes de Cristo, empezó a ser resuelto o abordado seriamente desde el punto de vista de la ciencia que tenemos hoy día solamente en el año 1800, de ahí para adelante, y por lo tanto pasó mucho tiempo antes de que nosotros pudiésemos darle cierta validez a esa conjetura. Antes le podían llamar metafísica o elucubración, ahora ya no es ni metafísica ni elucubración, es un hecho real. Marco, ¿de qué forma afecta el que tengamos sentidos pero tan limitados por el estudio de la realidad? Mira, hay opiniones bien encontradas respecto de eso. Hay un movimiento que ha tenido mucho auge, que no viene precisamente ni del mundo de la física ni del mundo de la ciencia dura, que se llama constructivismo radical y que postula que la realidad humana, es una construcción humana, completamente. Es decir, nosotros en realidad con nuestras potencialidades físicas, biológicas, lo que hacemos es reconstruirla a nuestra manera. Ahora, yo no soy partidario de los radicalismos ni de esos extremos en absoluto, ni en ciencias duras, ni conceptualmente. Yo creo que esa es una hipótesis, y ahí sí que yo la pondría como una hipótesis metafísica, que está mucho más allá de la física, muy difícil de demostrar. O sea, que todo lo que nosotros vemos sea absoluta construcción orgánica, nuestra, es un reduccionismo muy fuerte. Quizás nace como respuesta al positivismo lógico que alguna vez estuvo también rondando la ciencia, pero tampoco fue tan radical como esta opción. El problema son las consecuencias ideológicas que tienen estas posturas más que los presupuestos iniciales, porque sobre esa base todo conocimiento o todo presupuesto eventualmente podría ser considerado verdadero o legítimo. Y la ciencia se acota a ciertos parámetros que indican que primero hay que adecuarse a ciertos mecanismos y a ciertas estructuras que te permiten determinar los rangos de validez de lo que tú haces o lo que no tú haces. Entonces, estos conceptos de realidad imaginaria que tienen que ver un poquito con esto de la caverna, en donde está esta idea de Platón, de que todo está en una caverna mirándose un muro y se proyectan las imágenes adelante, está bien para el mundo de los griegos, pero yo creo que a estas alturas es bastante significante lo que ha hecho el ser humano con sus herramientas, pues ya prácticamente tú no observas con tus sentidos directamente, no observas con tus ojos ni sientes con tu tacto, sino que hemos desarrollado mecanismos e instrumentos que nos permiten acceder a una realidad que nos era absolutamente inaccesible en el pasado. Yo creo que ese es el plus que tiene la ciencia respecto de otros conocimientos. En otras áreas, como en las ciencias sociales, es bastante más difícil, es una ciencia muy complicada porque ahí además la opinión, la posición ideológica es incluso más fuerte que en cualquiera de las otras áreas del conocimiento. Por lo tanto, yo diría que nosotros accedemos a la realidad razonablemente bien, tomando una posición conservadora intermedia de centro-centro, como suelen decir ahora. No hay, obviamente que los sentidos no captan absolutamente la realidad, porque tampoco tiene mucho sentido hablar esto del entendimiento completo de la realidad. No existen seres que hagan eso. Nosotros estamos dotados de una propiedad que no tiene el resto de los seres biológicos que conocemos, que es esta capacidad analítica, el razonamiento. Somos Homo sapiens, pero además somos Homo faber, fabricamos herramientas. Y la conciencia que nosotros tenemos de la realidad es bastante distinta al resto, porque yo supongo que entiendo que 100 billones de neuronas, tú captas la realidad o tienes una conciencia de la realidad diferente a un organismo biológico que tiene 340 neuronas o 50 neuronas. No sé si el número de neuronas finalmente afecta a esto, pero tengo la percepción de que sí.
Yo creo que estamos bien acoplados con la realidad de tal manera de poder describirla de manera razonable. E insisto, la ciencia muy básica, sobre todo la física y las matemáticas, lo que tratan de hacer es ver cómo funciona este engranaje que nosotros llamamos realidad, y hasta ahora lo hemos hecho bastante bien. No veo por qué esto debiese cambiar en el futuro. Fíjate que en 300, 400 años el ser humano ha producido más desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del conocimiento del mundo que le rodea, que los últimos 3.000, 4.000 o 5.000 años. Y el motivo principal es precisamente el desarrollo de esto que nosotros llamamos ciencia empírico-racional, y que tiene un factor también que es importante, que la ciencia se ocupa de las causas eficientes, es decir, del fenómeno, de cómo se produce. Y anteriormente a la ciencia había un excesivo interés en las cuestiones teleológicas, es decir, en los finales y los principios. Es decir, todas tus teorías estaban imbuidas de ese concepto de que había una razón para la creación. La ciencia dejó de lado todo eso. Esas sí que eran hipótesis metafísicas fuertes, como esta hipótesis de que nosotros hacemos y construimos absolutamente todo. Lo que hizo la ciencia fue ser un poquito más humilde, decir, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a ocupar solamente de esto. Y lo que me interesa es el mundo aquí y ahora. Y me interesa además una cosa adicional, que es transformar al mundo, o sea, que mis productos me sirvan para transformarlo. Y eso es lo que ha hecho los últimos 300 años. Y finalmente, antes de llegar a despedirnos, me gustaría consultarte de qué forma entonces logra la ciencia conectarse con otras áreas de estudio que no son ciencias duras, por ejemplo la antropología, la psicología, la filosofía, y que muchas veces tienen como sujeto de estudio el comportamiento humano o de las comunidades. Es muy difícil porque tengo la sensación de que todavía no existe un lenguaje común. Creo que es una cuestión necesaria, pero no sé si estamos en el momento, a pesar de que existe mucha efervescencia porque eso pase, no sé si estamos en el momento propicio. Existe una tendencia en las ciencias que no son duras a tomar conceptos de las ciencias duras y aplicarlos a sus propios constructos. Y yo creo que eso es un error. Las ciencias humanas, por ejemplo, lo que debiesen hacer es partir de sus propias percepciones y de sus propios constructos. Cometemos errores muy graves cuando tratamos de extrapolar cosas que pasan en la naturaleza en cuestiones que tienen que ver con el mundo de las transacciones humanas. Una cosa es tratar con el interlocutor válido, que es la naturaleza, y otra cosa es tratar un problema que es humano y en donde estamos directamente cuestionándonos a nosotros mismos. O sea, el observador que se observa a sí mismo generalmente se observa mal. Es como el abogado que se defiende a sí mismo, suelen decir que es un tonto. Bueno, esto es muy parecido. No quiero decir que los que hagan investigación en ciencia humana sean tontos, muy por el contrario. Quiero decir que tienen que estructurar su conocimiento usando herramientas que provengan precisamente de su ámbito, no necesariamente trasladado de un lugar a otro, trasladado de un lugar a otro. Eso es un mensaje muy humilde también, pero creo que es necesario porque se han cometido graves errores. Yo creo que hay muchas cosas que están fuera de contexto en muchas áreas del conocimiento. Las matemáticas no son buenas de por sí, y no son un instrumento necesario para todas las ciencias. En el caso de la física y de la biología y de la química seguramente sí, pero esto no necesariamente es transportable a otras áreas del conocimiento. Bien, llegamos entonces al final de este programa. Muchas gracias, Marco. Vamos a despedirnos, los esperamos en 15 días más por un nuevo tema de conversación. Muy buenas noches.